Vamos a abrir nuestras Biblias, perdón, allá en el libro de Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En esta hora vamos a hablar de las características de una verdadera fe. Amén. En este libro de Hebreos hay un gran debate acerca de saber quién fue el escritor de este libro. Se conoce que este libro fue escrito aproximadamente entre los años 68 después de Cristo. Pero lo que nos queda claro a cada uno de nosotros, que habemos leído un pasaje por lo menos de este libro, es que ha sido de grande bendición. Entre sus temas principales podemos encontrar el nuevo pacto, podemos encontrar la entrada al lugar santísimo por medio del Santo Espíritu, el nuevo camino abierto por el Señor Jesús, el supremo sacerdocio de Cristo y la fe. Es importante para nosotros, hermanos cristianos, creyentes, saber qué es la fe y para qué sirve. Gracias que a ella podemos movernos, nos acercamos y obedecemos a Dios al mismo tiempo que le agradamos. En este versículo que acabamos de leer, en Hebreos 11:1, nos da esta definición. Lo divide en dos partes. La primera nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es tener un conocimiento seguro y claro de algo. Cuando esperamos algo, estamos seguros que acontecerá. Esta es la certeza de lo que tenemos que esperar. Y también nos dice que es la convicción de lo que no se ve. La Biblia en varias ocasiones nos dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada no en cosas terrenales, sino que en cosas que no se ven. Porque las cosas terrenales pueden acabarse de un día al otro, pero el Señor Jesucristo dura por la eternidad y siempre va a estar. Amén. Dice en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Damos una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí en el lugar donde se encuentra, hermano, no deje de alabar a Dios. Amén. Entonces tenemos claro que nosotros tenemos que tener fe para ver aquello que nuestros ojos no son capaces de ver. Nosotros como cristianos estamos seguros y tenemos la convicción que el Señor creó el universo, que el Señor creó cada uno de los acontecimientos bíblicos que están escritos en la Biblia. Creemos que Dios está allí en ese lugar en donde usted se encuentra. Amén. Podemos decir que con la mirada puesta en el Señor avanzamos en él. Amén. Vamos a hablar de este libro, de este capítulo de Hebreos 11. Este verso es muy conocido porque si usted se fija, en todo el capítulo nos habla de la fe. Es un capítulo conocido como el Salón de la Fe, en donde nos habla de hombres y de mujeres que usaron y creyeron en Dios, usaron la fe, y gracias a ello alcanzaron grandes hazañas. Y podemos observar que cada uno de estos personajes tuvieron una característica especial, y vamos a detenernos sobre cada uno de ellos. En el verso 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que está justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Amén. Necesitamos fe para que aquello que ofrezcamos, para aquello que vayamos a ofrecer a Dios, sea agradable. A Dios no le agradan las cosas
eh, no le agrada la adoración, la alabanza, que no esté con fe. Cuando nosotros alabamos, cantamos los coros, oramos, tenemos que tener la fe y dar ese sacrificio que dio Abel, un sacrificio no bueno, sino excelente. Amén. En el verso 5 nos dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Por la fe Enoc fue transpuesto por Dios. En este versículo, este lugar en donde fue Enoc no es más que otra dimensión en donde Dios te puede llevar a ti y a mí. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le creemos que Él es fiel, que Él es bueno, el Señor nos lleva a lugares inimaginables. Cuando uno quiere ver la gloria de Dios, tiene que tener fe. Amén. Porque ese es el lugar en donde el Señor nos quiere llevar. El versículo 6 nos dice, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En el verso 7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se elevase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Es bueno, querido hermano, en vez, como dice el refrán, ver para creer, es bueno que en vez de que nosotros veamos para creer, es bueno que nosotros creamos para ver. Amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Noé tuvo fe y le creyó a Dios. Y gracias a esa fe, él pudo salvar a su familia. Amén. Porque esa fe no solo es individual, por decirlo así, sino que nosotros tenemos que inculcar esa fe a nuestra familia. Muchos dirán, no, el Señor no, es imposible que llueva. Nunca ha llovido en esta tierra. Siempre ha habido este vapor que sale de la tierra. Estás loco, Noé. No va a haber lluvia. Pero gloria a Dios porque Noé le creyó a Dios. Amén. Gloria a Dios. En el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aleluya, gloria a Dios por Abraham. Abraham es un gran personaje de la Biblia. Siempre que hablamos de fe, hablamos de Abraham. Porque es un personaje que es conocido como el padre de la fe. En su vida podemos ver en diversas ocasiones esta fe que se ve reflejada en Abraham, una fe verdadera. Amén. Y vamos a ver estas características de esta fe. Amén. Abraham salió de su tierra y de su parentela, como lo ordenó el Señor. Amén. Sabemos que Abraham vivía en Ur de los caldeos, que era una tierra pagana, que era politeísta y con gran cantidad de ídolos, dioses con D minúscula, como le llama. Y el Señor viene a donde Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra donde yo te mostraré. Amén. Y Abraham obedeció a este mandato. A veces el Señor nos llama y nos dice, joven, sal de ese lugar en donde te encuentras.
A veces el Señor nos dice, sal de esa conformidad en donde te encuentras, amén. Y es hermoso ver cómo el Señor a través de ejemplos nos habla, amén. Y esa fe que nosotros como cristianos tenemos que tener, ese paso que tenemos que dar como Abraham lo dio. Imagínese salir usted de la Suiza, si usted está viviendo en Suiza o donde el país donde reside, e irse a otro país que el Señor le ha mandado. Una decisión difícil, amén. Pero a veces tenemos que desechar todo lo que nos inculcaron en esta tierra. A Abraham le inculcaron los ídolos, los dioses, y a veces en nosotros tenemos que dejar esas cosas atrás y obedecer, tener fe. Amén. Abraham habitó en la tierra prometida como extranjero y sabiendo que esperaba una ciudad celestial cuyo arquitecto era Dios, y él no volvió atrás. Amén. La fe, esta convicción permanente que nosotros tenemos, nos hace creer y nos hace saber que tengamos lo que tengamos o estemos donde estemos, sabemos que el Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Nosotros, como creyentes, sabemos que nuestro lugar no es aquí en el mundo, sino que nosotros tenemos una ciudadanía allá en los cielos con el Señor, amén, con nuestro Salvador. Por eso es que nosotros creemos que el Señor es fiel y donde sea que Él nos lleve, Él estará con nosotros, aleluya. Vemos que Abraham tuvo un hijo aún siendo anciano. Muchas veces en nuestras vidas nosotros mismos nos ponemos las limitaciones y muchas veces otras nuestro cuerpo físico o otras circunstancias nos limitan. En este caso, Abraham era un hombre avanzado en edad que ya no se le creía poder tener hijos. Pero gloria a Dios, porque el Señor le dio la promesa de que le iba a dar un hijo. Y Abraham, enfrente de los obstáculos, le creyó a Dios, amén. Y sabemos que de eso nació Isaac, su hijo, amén. Abraham no rehusó a entregar aquello que amaba. Allá en el versículo 17, lo voy a leer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada la descendencia. Y sabemos que este hijo unigénito que tuvo Abraham con Sara, perdón, fue la promesa que el Señor le dio. Hay veces que nosotros, el Señor nos da una promesa y nos aferramos a ella como si no fuéramos a recibir otras. Más adelante en la historia de Abraham, vemos que él tuvo que hacer un sacrificio. El Señor le pidió hacer un sacrificio para probar su fe. Amén. Le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y nosotros también, como decía, a veces nos aferramos a aquello que creemos que es lo mejor. Y muchas veces hay muchas cosas que quieren ocupar el lugar que tendría que ocuparlo el Señor. Hay veces que tenemos que hacer sacrificios en nuestras vidas para poder agradarle al Señor. Yo sé que muchos estarán pasando por pruebas y dificultades,
Y a veces el Señor ahí es donde nos ve la fe. Así como lo hizo con Abraham al decirle que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Asimismo podrá usted pasar por ese momento de incertidumbre, en ese momento de duda, en ese momento de prueba. Pero gloria a Dios por Abraham, amén. Él tuvo fe, aleluya. Los dos subieron al monte, pero Abraham, convencido, le dijo: Dios se proveerá de un cordero, aleluya. Gloria a Dios por Abraham, amén. Porque incluso cuando él iba a sacrificar a su hijo, el Señor seguía siendo bueno y le enseñaba a Abraham, amén. Allá en el verso 20 podemos leer: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob bendijo y terminó adorando. Por la fe, así sea el último día de nuestra vida, estaremos adorando al Señor de señores, al Rey de Reyes, así como lo hicieron los grandes patriarcas de la Biblia, Abraham, así como lo hizo Job, así como lo hizo Pablo, que terminaron sus días adorando al Señor. Por la fe nosotros creemos que en el momento en donde llegue, en donde cesemos de vivir esta vida, podamos seguir adorando al Señor con nuestro último aliento, amén, porque para eso fuimos creados. En el verso 22 nos dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe José vio lo que iba a acontecer. La fe que tenemos en nuestro Dios es el medio mediante Él nos lleva y nos da avisos de peligros que van a venir. Muchas veces hemos escuchado testimonios de pastores, de creyentes que tuvieron fe, que cuando les vino el maligno, cuando hubo un problema, tuvieron fe y invocaron el nombre del Señor Jesús y no les pasó nada, amén. Esa fe es la que tenemos que tener nosotros cuando venga algo malo hacia nuestras vidas, que podamos tener la fe y la certeza que invocando el nombre del Señor Jesús, todo mal se aparta, aleluya. Allí en el verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe los padres de Moisés lo guardaron al bebé del faraón. Hay veces que Dios nos da una promesa y nosotros tenemos que atesorar y guardar estas promesas que el Señor nos da, pero no solo atesorarlas y guardarlas, sino que también creerlas, amén. Porque ¿de qué sirve que el Señor nos dé promesas y nosotros no la creamos, amén? Aleluya. En el verso 24 al 25 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Gloria a Dios. Por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de Dios y rehusó los deleites temporales del pecado. Gloria a Dios. La fe verdadera es aquella que nos lleva a alejarnos y a renunciar los deseos del mundo.
Es lógico que cuando usted va a hacer algo y hay obstáculos, por ejemplo, pongo un ejemplo en la vida profesional, es lógico que si usted va a ser policía, no tiene que cometer delitos, o si es un ciudadano, no tiene que cometer delitos. Asimismo, pasa con nosotros. A lo mejor nadie nos ve, pero si nosotros somos cristianos con una fe verdadera, nosotros renunciamos a aquello que nos ofrece el mundo y a sus deseos, porque empezamos a valorar lo que somos, empezamos a valorar lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y así como Abraham dejó su tierra y su parentela para separarlo de esos ídolos, para separarlo de esa vida pagana que llevaban allí, asimismo el Señor nos separa a nosotros del mundo. Gloria a Dios. Hoy en día la gente tiene cualquier tipo de fe. Hay veces que es una fe mal fundada, hay veces que es una fe falsa o insuficiente. Incluso hay gente que trata de creer que el hombre puede hacer todo por sus propias fuerzas, cuando no es así, amén. Y es por eso que vemos mucha gente decepcionada y que vive defraudada porque han puesto su confianza en cosas terrenales, han puesto su confianza en el dinero, en el trabajo, han puesto su confianza en la educación. No digo, hermano, que esté mal poner su confianza, pero no es bueno poner toda la confianza, como decía antes, aferrarnos a algo y ponerlo en primer lugar, cuando esa cosa no es Dios, cuando esa fe que tenemos anclada en cosas de este mundo que vienen y se van, que son terrenales, y no anclarnos al autor y dador de la vida, que es Jesús, amén. Aquel que nos da las fuerzas y nos da la vida. La fe verdadera pone la mirada en el Señor Jesucristo y produce en nosotros una obra diferente a cualquier otra. Todos los que estamos aquí en esta iglesia hemos visto la transformación del pecador cuando se arrepiente y da su vida al Señor Jesús. Y hermanos, si usted ha pasado ese proceso, puede decirlo también, que eso no es obra del hombre, sino que es obra de Dios. No hay un milagro más grande que ver convertirse a un alma a Dios. Pero, ¿qué proceso habría si esa alma no tiene fe? ¿Cuál sería el resultado? ¿Habría un cambio en su vida? Es por eso que el Señor nos habla en esta hora de la verdadera fe, de las características de una fe verdadera, aleluya. La fe verdadera vence al mundo y sus deseos. Podemos ver allí en Primera de Juan 5:4, que nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. La fe verdadera es una llama encendida en nosotros, que nos lleva hacia adelante. Por eso en esta hora debemos mirar si nuestra fe tiene estas características. Nadie es perfecto, hermano, pero caminamos en un camino de la perfección. Cada día el cristiano
tiene que prepararse, tiene que mejorar. Ese es el fruto de la fe. No esperamos ser perfectos, pero esperamos mejorar, amén. Porque finalmente lo que creemos y lo que queremos hacer es agradar a nuestro Dios. Y hermano, que me estás viendo, que estás escuchando este mensaje, nosotros podemos tener muchos problemas y pasar por situaciones que a lo mejor nos podemos decir que nos pasan en el sentido que creemos que son más grandes que nosotros. Pero hay un ser más grande, infinitamente grande, que si tú lo crees, Él está contigo. Y hay muchos hermanos, y habemos muchos, a lo mejor, que anhelamos que nuestra fe crezca. En estos tiempos es cuando más tenemos que pedirle al Señor: Señor, auméntame la fe. Que el miedo, que las enfermedades que están afuera, que los problemas no me muevan, amén. No me muevan porque mi fe no está anclada en las cosas terrenales, sino que mi fe, y que podamos declarar que mi familia también está anclada en Dios, amén. Que pueden venir muchas cosas, pero está en cada uno de nosotros en decidir si esas cosas nos pueden mover o no, porque cuando uno cree realmente en el Dios que tiene, cuando uno realmente conoce la grandeza de este Dios tan grande, hermano, no hay nada que nos mueva. Aleluya. Y como te decía antes, el Señor quiere que para que tú puedas ver la gloria de Dios, hermano, si tú no has sido sellado con el Espíritu Santo, hermano, que estás tambaleando en este camino, en esta hora el Señor te dice: si tú quieres ver la gloria de Dios, solo necesitas creer. Porque Dios nos ha dado este don de la fe, nos ha dado este regalo de creer. Que no tengamos que esperar a ver a alguien recibir el Espíritu Santo, por ejemplo, sino que nosotros creamos, amén. Cuando usted va al culto o incluso en su hogar, usted ora a Dios, usted le cree que está ahí, amén. Pero a veces, yo lo digo como joven, muchas veces cuando estamos en compañía de otras personas, como que esperamos a que alguien más haga el primer paso para que nosotros mismos podamos seguirle. Pero hermano, en esta hora tú que estás ahí, te pido que agaches tu cabeza y le digas al Señor: Señor, no quiero ver a alguien más que tenga que hacer algo por mí, porque tú me has dado este don de la fe, porque yo puedo creer que tú estás aquí en este lugar en donde yo me encuentro, y que si hoy día me has hablado es porque tú necesitabas, porque yo necesitaba este mensaje, amén. Aleluya, pongámonos de pie, hermanos, y pidámosle al Señor en esta hora que nos dé un poquito más
que nos aumente un poquito más, pero no un solo un poquito, sino que nos aumente mucho esta fe, aleluya. Esta fe que mueve montañas, amén. Esta fe que nos da la salvación, aleluya. Esta fe que nos lleva al cielo, que nos da esa morada eterna. Gloria a Dios. Esa fe que me llena con su Espíritu Santo, aleluya. Esa fe que necesitas en ese lugar en donde te encuentras para pasar ese problema, esa tribulación. Señor, lléname más con tu Espíritu. Señor, dame esa fe verdadera. Que el próximo héroe de la fe sea yo, Señor. Quiero creer en ti. Amigo, si me ves en esta hora, es porque el Señor te está hablando. Créele, Él tiene algo especial para ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.